De acuerdo, pues ya puede comenzar el doctor Aurelio Tobias, le dejamos y vamos a quitar nosotros nuestra cámara. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Bueno, antes de empezar, no se me escucha bien, ¿no? Sí, correctamente. Vale. Bueno, antes de empezar, agradecer a Pidata y a Víctor que nos hayan invitado a dar este webinar. Que tal como habéis dicho, vamos a hablar de unas aplicaciones con Shiny que hemos hecho para visualizar datos de la epidemia de COVID en España, que sería lo que llamamos es lo que está en el título, el COVID Tracker, y a nivel global, que como su título también indica, pues sería el que hemos llamado COVID Global. Estos son un poco los contenidos de la charla. Empezaré introduciendo un poco el tema de las pandemias y cómo visualizar los datos de epidemias. Luego también hablaré un poco sobre los indicadores epidemiológicos que hemos utilizado, que hemos implementado en las aplicaciones. Y luego entraré un poco en detalle de las características técnicas y veremos algunos ejemplos de las dos aplicaciones, del Tracker para España y del Global, para comparar estos indicadores entre grupos de países, y luego acabaremos, bueno, unas conclusiones o algunas consideraciones generales sobre los datos que hay disponibles para casos y tasas para seguir la epidemia, tanto a nivel español como a nivel global. Bueno, esta es una presentación que la verdad se la he copiado a un colega, a Dani Prieto Alhambra, que es catedrático de farmacoepidemiología en la Universidad de Oxford, y la utilizó precisamente el sábado pasado en un webinar que dio él, y la verdad es que me gustó tanto que he hecho un copy-paste de la idea. Esta es una figura que apareció en Visual Capitalist, donde recoge las 20 pandemias que han habido en la historia de la humanidad. Entonces, como veis, las ordena entre la pandemia de la más letal a la menos letal. Pues bueno, las tres más letales han sido la peste negra en el siglo XIV, que causó más de 200 millones de muertos. Después, en el siglo XVI, fue la viruela, que causó unos 56 millones de muertos. Y luego ya en el siglo XX, la gripe española, que causó entre 40 y 50 millones de muertos. En este ranking ya aparece ya aparece el COVID como el COVID-19 como la quinceava, clasificada en la quinceava posición, como la quinceava pandemia más letal en la historia de la humanidad. A día de hoy hay más de 420.000 fallecidos en todo el mundo, y hay cerca de 200 países que han sido afectados por la epidemia. Estas son las mismas epidemias, pero ahora ordenadas cronológicamente, desde el siglo I hasta ahora, hasta el siglo XXI. Si nos centramos o cortamos la figura en el siglo XX, lo que me gustaría que nos fijásemos todos es que entre las 4 epidemias que hubo en el siglo XX, la mayor fue la del VIH, la del SIDA, pero las otras 3 epidemias estaban relacionadas con la gripe, es decir, tenían un origen, una causa respiratoria. Y si nos movemos ya al siglo XXI, en el siglo XXI han habido 5 epidemias hasta el momento. Entre estas 5 epidemias tenemos la epidemia de ébola de hace un par de años. También tenemos otra epidemia que estaría relacionada con la gripe, de características respiratorias, que fue la gripe aviar en el 2010. Pero las 3 epidemias restantes han sido coronavirus y se han dado en un plazo de 10 años, ¿no? La primera fue en el 2002, el SARS, que tuvo un foco en Asia, donde más afectó fue en China, en Hong Kong, Taiwán. Hubo también algunos casos en Hanoi, en Vietnam, y se importaron también algunos casos a Toronto, en Canadá. La siguiente, 10 años más tarde, en el 2012, fue el MERS, que
afectó principalmente a Oriente Medio, tuvo el origen en Arabia Saudí, y luego ya tenemos el COVID-19, que ha surgido en 2020 y que actualmente estamos experimentando en España y en todos los países del mundo. Con lo cual, si nos fijamos entre las 9-10 epidemias que ha habido desde el siglo XX, pues prácticamente la mayoría de ellas han tenido un origen respiratorio, ya sea en la gripe o a través de un coronavirus. Con lo cual, si seguimos a este ritmo de una epidemia cada 10 años, pues la siguiente nos esperaría o tocaría hacia el 2030. ¿Cómo se visualizan las epidemias? Bueno, las epidemias se han visualizado desde hace mucho tiempo. Es el gráfico clásico, una figura histórica en el ámbito de la epidemiología espacial que muestra la distribución geográfica de la epidemia de cólera en Londres a mediados del siglo XIX. John Snow lo que hizo fue identificar dónde estaban las fuentes de agua, ¿no? que son estas P de pump en inglés, en el Soho de Londres, y luego, pues con un poquito de paciencia, fue marcando cada puntito, era la ubicación geográfica de este barrio donde iba falleciendo la gente. Y lo que vio es que la mayoría de fallecimientos se distribuían a lo largo de la fuente que está, bueno, que de hecho todavía está en Broad Street. Aunque este es como os decía, este es el gráfico más famoso, el gráfico histórico en el que todos pensamos cuando se habla de visualización de epidemias, lo que he encontrado durante estos días es que durante la epidemia de la gripe española también hubo visualizaciones que de hecho son muy parecidas a la que estamos viendo durante la epidemia de COVID en la mayoría de no solo medios de comunicación, sino también revistas científicas. Esta primera es una distribución de casos entre 1918 y 1919 en las principales capitales europeas y en Nueva York, ¿no? En Nueva York, Londres, París y Berlín, expresadas en términos de la tasa anual por mil habitantes. La siguiente también es una tasa, pero ahora comparando la evolución de la epidemia entre distintas ciudades de Estados Unidos, ¿no? En Filadelfia, en Pittsburgh, Nueva York, Chicago, Denver y Milwaukee. Y luego el último gráfico lo que muestra es como una tabla de clasificación, también similar a la que estamos viendo en la mayoría de dashboards que ahora repasaremos, del exceso de mortalidad durante la epidemia de gripe española. Y justo hoy he encontrado una que me ha hecho especial ilusión porque está muy relacionada con toda la polémica que hubo la semana pasada acerca del exceso de mortalidad y de dónde podría venir en España, cuando se comparaban los fallecidos por COVID del Ministerio de Sanidad con los fallecidos por COVID que indicaba el INE. De hecho, estos son gráficos de la tasa de mortalidad para la ciudad de Nueva York y para el estado de Nueva York. En la línea es el año 1900, la tasa de mortalidad a lo largo del año 1918, y se observa claramente que hay un exceso de mortalidad durante la epidemia de gripe española. Y luego en la línea discontinua lo que está es el promedio agregado de la misma tasa de mortalidad, pero entre 1913 y 1917. Y esta es exactamente la misma figura que se presentó la semana pasada, como os decía, por parte del Ministerio de Sanidad con el modelo MOMO y por parte del Instituto Nacional de Estadística en su análisis de la mortalidad. Pero actualmente lo que se ha utilizado, o lo que ha tenido gran popularidad durante esta epidemia han sido estos dashboards tan chulos que han creado la mayoría de universidades. Quizás este es el más famoso de todos, o el que se ha citado con mayor frecuencia, que es el dashboard de la Universidad Johns Hopkins. En este dashboard, bueno, básicamente aparecen todos los países del mundo con la distribución geográfica de los casos,
estos datos se actualizan diariamente. En el artículo que tienen publicado en el Lancet Infectious Diseases decían que los actualizaban cada 15 minutos y luego aparecen todos los países ordenados de mayor a menor afectación. Y luego, dependiendo de las pestañitas que se vayan activando, pues ya veis que por defecto muestra la acumulación de casos durante todo el periodo epidémico. Podríamos cambiar y ver la distribución geográfica de los casos que están activos, la tasa de incidencia, la tasa de letalidad, incluso la tasa de hospitalización. Aunque para alguno de estos indicadores no tienen información detallada para todos los países. Bueno, ¿cuáles son los indicadores o cómo funcionan los indicadores? ¿Cuáles son sus características, estos indicadores que he mencionado a través de este dashboard de la Universidad Johns Hopkins? Bueno, imaginar que este cuadrado lo que trata es de representar la población y esta población se infecta, con lo cual la podemos dividir en dos partes, los sanos y los infectados que están en rojo. Y luego también tenemos un tercer grupo que serían la población que tiene síntomas. Entonces, tienen síntomas de COVID, una parte de la población que no está infectada, pero también una parte que está infectada. Pero no todos los infectados tienen síntomas. Lo ideal sería tener una representación de cada una de estas poblaciones. Pero lo que tenemos es que se han hecho test básicamente a todos aquellos que presentaban síntomas. Y además, estos test, yo lo reflejo por estos casos que dan un diagnóstico positivo, además de hacerlo a todos aquellos que tenían síntomas, también se ha hecho una pequeña parte proporcional que no tenían síntomas pero que se querían testar. Pero si os fijáis, estos test, lo que trato de representar con esta figura, es que tienen una cierta capacidad diagnóstica, con lo cual el test clasifica correctamente a una gran parte o puede llegar a clasificar como infectados a una gran parte de los testados, pero también tenemos una parte, que dependiendo del test puede ser mayor o menor, de falsos positivos. Y además luego tenemos los muertos o los fallecidos. Dentro de los fallecidos, la definición que se está utilizando para establecer que una persona ha fallecido por COVID es que tenga un diagnóstico positivo. Pero si os fijáis, estos fallecidos por COVID que están restringidos a aquellos casos que han sido diagnosticados positivamente, siguen arrastrando el mismo problema de los falsos positivos, pero además hay una parte, esta que trato de solapar con este color verde clarito, una parte que no se logran identificar, principalmente porque no presentaban síntomas y como no presentaban síntomas no se testaban y como no se testaban, cuando fallecen, como no tenían un diagnóstico de COVID positivo, pues no se clasifica como un fallecido por COVID. Bien, a partir de esta distribución de las diferentes poblaciones general, de infectados, de fallecidos con síntomas, los que conseguimos identificar como casos diagnosticados positivos y los fallecidos entre estos casos diagnosticados positivos, realmente de todos estos indicadores de casos, el único que conocemos a ciencia cierta, el único que sabemos seguro es el tamaño de la población. Y el que seguro que desconocemos, el que no tenemos ni idea, es el total de infectados. Y este número total de infectados tratamos de aproximarlo a través de los casos diagnosticados en términos positivos. Y lo mismo podría suceder para los fallecidos. No conocemos el total de fallecidos por COVID, pero tenemos una aproximación a través de los fallecidos con un diagnóstico de COVID positivo. A partir de estos 4 ingredientes, el tamaño de la población general, los infectados que desconocemos, los casos positivos diagnosticados y los fallecidos por COVID, podemos generar distintos tipos de indicadores epidemiológicos. El primero sería la tasa de ataque, o el attack rate. Esto es básicamente el número de infectados dividido entre el total de la población.
pero como he dicho antes, el número total de infectados lo desconocemos, con lo cual tratamos de aproximarlo a través de una tasa de incidencia, que básicamente serían los casos diagnosticados positivos con COVID dividido entre el total de la población. Lo mismo sucede con la tasa de mortalidad entre los infectados. La tasa de mortalidad entre los infectados se define como los fallecidos por COVID dividido entre el total de infectados. Pero como el total de infectados lo seguimos desconociendo, tratamos de aproximarlo a través de lo que se conoce como la tasa de letalidad. Y esa tasa de letalidad no es más que el número total de fallecidos por COVID dividido entre el total de casos diagnosticados positivos por COVID. Hay más indicadores. Otro indicador sería la tasa de mortalidad total o el Population Fatality Rate, que es el total de fallecidos por COVID respecto a la población total. Y por último, se viene utilizando también con mucha frecuencia durante esta epidemia un indicador que no procede de la epidemiología descriptiva, pero sí procede de la parte de la epidemiología que se dedica al estudio de las epidemias, que es el número básico de reproducción. Este número que nos indica cuántas personas es capaz de infectar en promedio un único caso. Con lo cual tenemos como dos tipos de indicadores. Tenemos los contagios, los recuentos, expresados en términos de número de casos, y luego tenemos todas las tasas que podemos generar a partir de estos recuentos. Con lo cual nos surge una primera duda o una primera pregunta de, bueno, ¿qué es mejor utilizar, casos o tasas? Bueno, los recuentos de casos son útiles cuando se inicia la epidemia para ver cómo va evolucionando y cómo va creciendo en números absolutos. Y sigue siendo un indicador útil para hacer comparaciones dentro de un mismo país, es decir, para seguir la epidemia dentro de España, por ejemplo. Pero una vez la epidemia se establece en términos de pandemia, como ha sucedido con el COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, entonces es mejor utilizar tasas para realizar estas comparaciones entre distintos países porque vienen estandarizadas o vienen relativizadas en base a la población total que hay en cada país. Y aquí os he preparado este ejemplo donde se compara este primer gráfico. Es la tasa acumulada de casos, la tasa acumulada de fallecidos entre Bélgica, Dinamarca y Reino Unido. Entonces parece ser que Reino Unido es el país que tiene una mayor tasa de un mayor número de fallecidos en términos absolutos. Después vendría Bélgica y luego por último viene Dinamarca. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que el Reino Unido tiene cerca de 65 millones de habitantes, Bélgica tiene como 12 millones y Dinamarca la mitad, como unos 6. Con lo cual, si comparamos en términos de tasas, lo que vemos es que la tasa de mortalidad realmente es mucho mayor a lo largo del tiempo en Bélgica, seguida por Reino Unido, y después vendría Dinamarca. Si hacemos lo mismo, pero en lugar de en términos acumulados, en términos diarios, de nuevo volvemos a ver que en términos absolutos el número total de fallecidos es mayor en el Reino Unido, seguido por Bélgica y a continuación vendría Dinamarca. Pero cuando expresamos o tratamos de visualizar la evolución en términos de una tasa por 100.000 habitantes, vuelve a ser Bélgica la que muestra una mayor tasa de mortalidad, seguida del Reino Unido, y a continuación vendría Dinamarca. Pero llega un momento en el tiempo, es decir, esto sería como a mediados de mayo, en que las tasas entre Bélgica y Reino Unido se cruzan y a partir de mediados de mayo la tasa de mortalidad diaria es mayor en el Reino Unido que en Bélgica. Y este tipo de comparaciones relativas con este cambio en la tendencia de la tasa de mortalidad entre Bélgica y Reino Unido es algo que no se observa si únicamente tratamos de visualizar o de modelizar el recuento de casos. Estas visualizaciones
se pueden hacer en términos también de modelización. De hecho, en este gráfico no veis ningún puntito que identifique la acumulación de casos diarios o el número de casos diarios, sino que son las predicciones que se obtienen a partir de un modelo. Y aquí tenemos, o durante esta epidemia han surgido como dos aproximaciones. La que hemos visto con mayor frecuencia en los medios de comunicación son los modelos matemáticos para enfermedades infecciosas, los SIR o los SEIR, que requieren, son modelos complejos que requieren una comprensión muy detallada del sistema que se quiere modelizar y que luego permiten predecir con mucha fiabilidad a partir de las características de distintos escenarios, tanto a largo como a corto plazo. Pero desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la epidemiología descriptiva, lo que nos interesa es utilizar, o lo que estamos más habituados a hacer es tratar de describir las tendencias en las distribuciones de los casos o de las tasas utilizando herramientas relativamente sencillas, es decir, haciendo una media móvil, un suavizado no paramétrico o utilizando predicciones a partir de modelos de regresión conocidos. Y en nuestro caso, lo que hemos implementado en la aplicación son las predicciones a partir, para esta tendencia, a partir de modelos de regresión de Poisson, que básicamente es un modelo lineal generalizado, donde modelizamos el contagio con una distribución de Poisson, y luego establecemos una dependencia temporal a partir de términos polinomiales del tiempo. Y actualmente estamos ajustando en las aplicaciones polinomio de hasta cuarto orden. Es decir, este modelo se expresaría como el ajuste de la tendencia lineal, la cuadrática, la cúbica, y tendría también el término de cuarto orden. Y además nos permite el modelo de regresión de Poisson, o la característica que tiene principal que tiene la distribución de Poisson, es que el promedio equivale a su varianza, pero si utilizamos una variación de la distribución de Poisson, que se denomina una quasi-Poisson, a partir del parámetro de sobredispersión, podemos corregir el exceso de varianza. Y este modelo sirve tanto para modelizar casos como para modelizar tasas si introducimos el tamaño de la población como un offset. Bien, entonces a partir de estos indicadores y de esta modelización creamos dos aplicaciones. La primera es la que llamamos el COVID Tracker, que permite para visualizar los datos de la epidemia en España. Y esta aplicación se alimenta básicamente de los datos que están en el GitHub de Datadista. Y para que veáis, a ver si ahora aquí, me parece que lo podéis ver ahora. A ver si se carga. Bueno, esta es la aplicación. Aparece con un dashboard con el número de casos acumulados hasta el día de hoy. Aquí. El número de fallecidos y el número de recuperados. Y fijaros que tiene distintos menús, tiene proyecciones, que lo que hace es suavizar la tendencia de los casos acumulados hasta el día de hoy. Luego tenemos también lo mismo para los casos activos, los casos diarios, donde aquí ajustamos dos modelos, al mismo modelo de regresión de Poisson que hemos comentado antes, le añadimos también variables categóricas o indicadoras para los días de la semana a fin de recoger esta variabilidad que se observa habitualmente en los datos diarios, donde hay un descenso de notificación durante el fin de semana. Luego también tenemos los mismos modelos para visualizar la mortalidad acumulada y la mortalidad diaria. Fijaros que estos resultados los mostramos siempre a nivel nacional, pero tenemos la pestaña, a ver, donde nos permite seleccionar, por ejemplo, donde estáis vosotros en Castilla, León.
donde permitiría, no sé si le doy clic correctamente, donde permitiría ver, ahora, vale, es que no había ratón, a ver si hacemos un clic en Castilla-León, vale, permite ver qué es lo que sucede o cuál es la visualización de la epidemia, en este caso mortalidad diaria en Castilla-León. Si pasamos el ratón por encima de los valores, nos da el resultado observado y la predicción que daría de esta suavización de la tendencia cada modelo, el modelo con los términos de polinomio de hasta cuarto orden para la tendencia y el modelo incluyendo además el día de la semana. Y fijaros que también hemos puesto aquí un clicky para poder descargar esta imagen en formato imagen. Luego también tenemos las mismas proyecciones para casos incidentes y para mortalidad, pero por grupos de edad. Luego hemos programado también la tasa de letalidad a nivel nacional y vamos a buscar la vuestra, Castilla-León, y por comunidades autónomas. Recordar que la tasa de letalidad es el número de fallecidos con diagnóstico positivo entre todos los diagnosticados positivos por COVID. ¿Qué más tenemos? Tenemos un análisis de intervención en el cual estimamos la tendencia en el periodo preconfinamiento, durante los distintos periodos de confinamiento y actualmente en el periodo de desconfinamiento. Y en este análisis, además de la visualización gráfica, lo que mostramos es el incremento porcentual en día de los casos diagnosticados positivamente durante cada uno de estos periodos. Es decir, cuando no hubo confinamiento, se observaba un incremento diario de más del 33% en los casos diagnosticados de forma positiva. En el primer confinamiento parcial se redujo hasta casi el 10%, y cuando el gobierno implementó el confinamiento total, hubo un cambio de tendencia y empezaron a disminuir los casos diagnosticados positivamente a un ritmo de un 4% diario. Y ahora, con el inicio del desconfinamiento, estamos alrededor de un 5% diario en disminución de los casos. Y lo mismo con la mortalidad. Aunque bueno, con la mortalidad estamos teniendo el problema de que ha habido este cambio de criterio diagnóstico a partir de qué es lo que se entiende como un fallecido por COVID, que está generando esta distorsión durante las últimas 2 semanas. ¿Qué más tenemos? Hemos estimado también el momento de infección, que es a partir de la distribución de los casos diagnosticados, tratar de ver cuándo se produjo la infección, que sería esta parte que está en verde, y la proyección de esta infección para los casos que se están diagnosticando actualmente. También hemos cogido información del registro MOMO, del registro de mortalidad de Carlos III, para presentarlo y ver el exceso de mortalidad, que si os fijáis tiene el mismo aspecto que la figura, ¿no? que este gráfico, esta visualización antigua hecha a mano que os presentaba de la epidemia de la gripe española. Aquí también se puede seleccionar por comunidad autónoma. A ver cómo va Castilla-León. Castilla-León también la cosa está chunga. Aquí tenemos la diferencia entre observados y esperados. Es decir, 1,8 sería una mortalidad 1,8 veces superior a la esperada según las proyecciones de años anteriores por el modelo del Carlos III. Tenemos lo mismo por grupos de edad y luego calculamos razones de mortalidad por comunidad autónoma para ver cuál es la que presenta un mayor incremento de la mortalidad, que en este caso sería Madrid, y con un menor incremento de mortalidad que sería Canarias, que prácticamente están observando la mortalidad que sería esperada a partir de los años anteriores. Y luego tenemos la misma distribución por grupos de edad, donde se ve claramente que la mortalidad ha afectado mucho más a las personas mayores de 75 años, y por sexos, donde se ve que
la mortalidad observada en comparación a la esperada no varía entre hombres y mujeres. Y luego, por último, pues lo que os comentaba antes, calculamos el número básico de reproducción, tanto a nivel nacional, ¿no?, que lo que esperaríamos es que estuviese por debajo de 1 para que nos indicase que la epidemia empieza a estar controlada, como en Castilla y León, que también estáis por debajo de 1. Esto en cuanto al COVID Tracker. El COVID Global lo que permite es visualizar y comparar tasas entre grupos de países que el usuario seleccione. Y esta aplicación se alimenta básicamente de datos del registro de datos diarios del ECDC, del Centro Europeo para el Control de Enfermedades. Y para que veáis un poco la apariencia que tiene la aplicación, tiene un menú principal que es similar al anterior, pero aquí ya lo que tenemos es la tasa de incidencia o el attack rate, siempre en términos acumulados y diarios, la tasa de mortalidad también acumulada y diaria, la tasa de letalidad acumulada y diaria y el número básico de reproducción. Entonces, si pinchamos, por ejemplo, en la tasa de casos diarios, por defecto, siempre aparece la estimación global, que sería la suma de casos en todo el mundo a nivel diario, pero aquí si quitamos si desclicamos en el global y ponemos, por ejemplo, España, ponemos a los España, ¿qué más ponemos? Ponemos, por ejemplo, Corea, y luego ponemos, por ejemplo, Brasil. Lo que vemos es cómo se distribuye los casos diarios entre estos 3 países, pero como en Corea hay muy poquitos casos en comparación con España y con Brasil, podemos clicar en la escala logarítmica para que se vea con mayor claridad. Y aquí se ven los 3 patrones que tiene actualmente la epidemia. Esta primera amarilla, que sería Corea, la epidemia empezó mucho antes, no ha sido tan incidente como en España, y cuando en España estábamos en el pico máximo, Corea ya estaba descendiendo y en las últimas semanas han tenido rebrotes y por eso los casos vuelven a subir. En cambio, en Brasil la epidemia empezó más tarde y como además no se han tomado medidas de confinamiento, de hecho ninguna medida de distancia social, la epidemia sigue creciendo de manera exponencial. Además, la aplicación para cualquiera de estas medidas lo que permite es reescalarla a partir de un origen común, que es el primer día en el que cada país se observan más de 50 casos. Y lo mismo, por ejemplo, si queremos ver la evolución del número básico de reproducción. Si vemos el número básico de reproducción, España está ya por debajo de 1, Corea está ahora alrededor de 1, debido a estos rebrotes está en 1,08, pero Brasil sigue estando bastante por encima de 1, está entre 1, aquí, 1,2, 1,3, por esta falta de medidas. Y de nuevo, como os he comentado antes, podemos ver las diferencias más claramente si pasamos a escala logarítmica e incluso reescalar a partir del primer día en el que cada país tiene un mínimo de 50 casos. Bien, todo esto lo hemos hecho o lo hemos implementado. Bueno, los principales personas encargadas de implementarlo han sido Cristian y Pau. El desarrollo se ha hecho en RStudio con Shiny y se han utilizado las librerías que están aquí, que las podéis ver vosotros, distintas librerías para manejar los datos, analizarlos, para optimizar el rendimiento de la aplicación y para definir una salida gráfica con una calidad adecuada.
el rendimiento de la aplicación, el tracker, la parte española ha tenido, lleva ya acumuladas más de 8.000 visitas, y empezamos a finales de, se colgó a finales de marzo, y aunque las visitas han ido cayendo en las últimas semanas, seguramente asociado con la mala calidad de los datos, que no permite generar las visualizaciones adecuadamente en España, el promedio está alrededor de las 150 visitas. El Global lo colgamos hace como 2 semanas y ya ha tenido en términos acumulados, más de 3.000 visitas. El pico fue el día del lanzamiento, porque el CSIC sacó una nota de prensa, se registraron más de 600 visitas, y ahora en promedio también está alrededor, estas últimas semanas que veis aquí al final, alrededor del 8 de junio, está alrededor de las 150 visitas. Bueno, esto es un poco para presentaros el equipo de investigación que hemos estado trabajando en este proyecto. Cristian, que está ahora conectado, y Pau, que trabajan en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, Joan Valls, que es del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, y yo, que trabajo en el CSIC en Barcelona. Bueno, ya para acabar, que me parece que me he pasado un poco del tiempo, bueno, algunas consideraciones sobre la visualización de datos. Bien, lo que necesitamos es una estimación precisa de lo que realmente necesitaríamos sería, si os habéis fijado en los indicadores epidemiológicos que he comentado antes, una estimación precisa del número de casos infectados. Y el número de casos infectados depende básicamente, para obtener una buena estimación, de la estrategia que se realice de la estrategia que se emplee para realizar los tests. Lo ideal sería tratar de realizar test a la población general, no únicamente a las personas con síntomas, y estos tests se tendrían que realizar en base a muestreos representativos de forma repetitiva. Es decir, algo similar como lo que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III con el estudio de seroprevalencia, pero no realizar un único estudio, sino que estos tests se fuesen realizando de manera más frecuente. Pero también depende no únicamente de esta estrategia para realizar un número relativamente grande de test a toda la población, no únicamente a las personas con síntomas, sino también a la capacidad diagnóstica de estos test. Es decir, tienen que ser test fiables, que maximicen la sensibilidad, es decir, que maximicen el número de personas que se identifican como positivo que realmente sean positivo. Y también depende de la prevalencia de la infección. Claro, contra más grande es la infección, el número predictivo positivo aumenta en gran medida. El problema es que la capacidad diagnóstica de los test, para la mayoría de los test, aún se desconoce, y puede variar dependiendo del lugar y el tiempo. Realmente el único test fiable que hay hasta el momento son las PCR, y los test serológicos tienen todavía una sensibilidad relativamente baja. Respecto a la comparación de países, tiene un papel importante para controlar el COVID. Digo que tiene un papel importante para controlar el COVID porque al principio de la epidemia lo que hacíamos en España era compararnos siempre con Italia, íbamos a remolque de lo que iban haciendo los italianos. Pero esta comparación no es sencilla. ¿Por qué no es sencilla? Porque la mayor diferencia que observamos entre países ha sido el momento en el que se realizó el confinamiento y la intensidad de este confinamiento. Y además también el número de tests realizados. Aquí os he puesto un ejemplo rápido que vuelve a ser el de España, Corea y Brasil, pero además he añadido Alemania, que es este que está en lila, para que veáis que en términos de tasa de casos por 100.000 habitantes, España y Alemania se comportan de manera bastante similar, pero en Alemania se han hecho muchísimos más test que en España.
Con lo cual, cuando miras la gráfica de mortalidad, se ve que la mortalidad en lila es mucho más, la mortalidad en Alemania ha sido mucho menor de la observada en España. Y algo similar sucede con otro experimento natural que se está dando en los países nórdicos. Si se mira la tasa de casos diagnosticados entre Dinamarca, Noruega y Suecia, donde las medidas de confinamiento, bueno, de hecho no ha habido confinamiento, pero las medidas de distanciamiento social y de prevención del virus han sido mucho más laxas. Bueno, parece ser que tienen como un comportamiento, tienen como un crecimiento similar, pero a partir del momento en el que se establece el confinamiento en Noruega y Dinamarca, los casos empiezan a bajar, pero en Suecia quedan estabilizados. Pero cuando se mira la mortalidad, de nuevo la mortalidad en los países donde ha habido confinamiento, en Noruega y en Suecia, ha descendido mucho más rápido que en Suecia, donde no ha habido. Otro problema es la calidad de los datos, porque hay diferencia en la definición de casos y también en la forma de clasificar las muertes. Y aquí no tenía, bueno, tenía el ejemplo de China. Si luego os ponéis en la aplicación y buscáis China, veréis que hay un día que tiene un pico muy grande, que fue cuando cambió el criterio diagnóstico y como se les disparó, lo volvieron a cambiar al día siguiente y vuelve a bajar de manera drástica. Y el otro ejemplo es España. En España llevamos ahora 2 semanas con 0 muertos o 1 muertos diario. Y por último, el desconfinamiento lo que va a hacer son más evidentes las diferencias que hay entre los países, porque no todos van a utilizar de manera regular la mascarilla. El distanciamiento físico también va a variar entre países. Hay países donde ya hay regreso escolar que está generando rebrotes, como he comentado antes, en Corea, también ha habido en Portugal, en Francia, en Alemania, también debido al regreso al trabajo. Y lo que veremos en unas semanas es que dependiendo de cuándo abran los países las fronteras, vamos a empezar a observar casos importados. De hecho, en la última rueda de prensa que ha habido esta tarde por parte del ministro de Sanidad, ha dicho que un 10% de los casos que han registrado en las últimas 2 semanas son casos importados de españoles que han venido siendo repatriados de otros países. Con lo cual, dependiendo de cuándo se abran las fronteras en los distintos países, vamos a ver cómo este desconfinamiento va a hacer más evidentes estas diferencias en los distintos indicadores. Y por tanto, ya para acabar, un poco de conclusión, es que el control de las epidemias requiere de conocer las tendencias en la frecuencia de la enfermedad. El recuento de casos es útil cuando se inicia una epidemia y para luego seguir la epidemia, para tomar medidas y valorar la eficacia de estas medidas en términos de salud pública dentro de una misma población, pero para comparar poblaciones, para comparar la tendencia entre distintas poblaciones, es mejor realizarlo a través de tasas, teniendo en cuenta todas las limitaciones anteriores. Y por último, y con esto ya acabo, es que la vigilancia epidemiológica y estas herramientas sencillas de epidemiología descriptiva son una base esencial para la implementación de medidas de salud pública. Es decir, no todo debe basarse en estos complejos modelos matemáticos para enfermedades infecciosas. Bueno, agradecer a Dani Prieto que le copié su introducción a la presentación y a Neil Pearce de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Londres, porque básicamente esta presentación se fundamenta en 2 artículos que ha publicado recientemente, que son más editoriales o comentarios que ha publicado recientemente a partir de la importancia de tener estadísticas fiables de COVID-19 para poder realizar comparaciones entre países. Y si a alguien le interesa, en Gaceta Sanitaria también tenemos publicado el artículo que hace referencia a la aplicación española. Pues bueno, yo creo que es todo esto, me he pasado un poquito, todo esto lo que tenía pensado contaros. Si tenéis ahora algún comentario o alguna pregunta, pues me parece que Cristian sigue conectado o yo mismo os las podemos
contestar gustosamente. Muchas gracias, doctor Tobías. Ha sido una presentación muy interesante acerca de estos datos y la dificultad que es contrastarlos con las dificultades que hay en que ya los test en sí mismos sean fiables y no nos den un gran ratio de falsos positivos y falsos negativos. Y bueno, yo como primera pregunta, muy al principio de la presentación vi ese diagrama presentando lo difícil que es acertar o estimar correctamente y contrastadamente con el número de muertos con positivo. Por tanto, quería orientar mi pregunta más bien si podemos tener una estimación más o menos fiable de, no ya de los falsos negativos, sino de la suma entre los falsos negativos y de los que no hemos podido diagnosticar correctamente. Qué buena pregunta. No sé si tendrías que preguntarle esto a Fernando Simón. A mí lo único que se me ocurre es, no sé, luego a ver qué opina Cristian, es aplicando el sentido común y viendo este exceso de mortalidad, este sobreexceso de mortalidad que hay, según el INE y el mismo Carlos III, hay como un exceso de mortalidad de 48.000 fallecidos y solo hay 28.000 que han sido fallecidos con un diagnóstico por COVID. Si haces la diferencia, faltan unos 20.000 fallecidos. Pero estos 20.000 fallecidos, de una manera u otra, tienen que estar relacionados con el COVID también. Son personas que tienen que haber fallecido, por ejemplo, en su casa, porque no les dio tiempo a ir, o no fueron a los hospitales porque estaban saturados, o porque tenían síntomas y no se les testó, porque al principio, cuando hubo el pico epidémico, no había material, no habían test suficientes para toda la población. Puede que también sean fallecidos en residencias de ancianos que tampoco se testaron ni se diagnosticaron. De una manera u otra, lo que va a ser difícil va a ser comprobarlo con una base científica. Pero bueno, utilizando el sentido común, tienen que estar relacionados de una manera u otra. Una posible idea que tenía es estudiar el exceso de mortalidad en años anteriores, donde solo había gripe y no había COVID, para cuantificar este exceso que ha habido año a año durante los inviernos en las campañas de gripe. No sé si Cristian tiene alguna idea. No, la verdad es que la cosa va a ir un poco por ahí. Es decir, no lo vamos a saber del todo. Sí que tenemos claro que hay un exceso de mortalidad que no se puede vincular directamente a COVID por el tema de que no hay un muerto con un diagnóstico positivo, pero el gráfico es muy elocuente. Además, el exceso de mortalidad es más intenso en esas comunidades donde el COVID ha dado más fuerte. Con lo cual, vaya. Esto en Cataluña, dentro del sistema de recogida de datos de COVID que ha implementado la Generalitat, tiene como dos clasificaciones de fallecidos. Tiene el fallecido con un diagnóstico de COVID, que le han fallecido por COVID, y luego ha identificado los fallecidos sospechosos de COVID. Entonces hay como un doble contaje. Entonces, igual una posible idea sería tratar de hacer este análisis de sobremortalidad solo en aquellas regiones, en aquellas comunidades que tengan este doble contaje, para ver si cuando sumas los fallecidos con un diagnóstico más los fallecidos con una sospecha, llega más o menos al total de este exceso de mortalidad. Claro, estamos hablando de que esto es poco acusado en nuestros países donde, bueno, aparte de que tengamos acceso a tests, aparte de eso, los contrastes son bastante buenos, pero claro, entonces no tenemos una garantía real acerca de si en otros lugares se están realizando unos contrastes adecuados para saber si los falsos positivos no son contados directamente como positivos, ¿no? Sí, correcto. Sí. Y esto es peor incluso en África, porque en África no están haciendo ni tests. Y entonces sobre todo en mi campo, que trabajo en epidemiología ambiental,
estoy viendo muchos preprints y muchos artículos que se están publicando con correlaciones geográficas entre latitud o temperatura y número de casos diagnosticados, y están sugiriendo que la temperatura puede tener un papel a la hora de reducir la transmisión. Y eso es básicamente porque todos los países en las latitudes por debajo del hemisferio sur, principalmente en África, tienen un número de casos muy pequeños, pero básicamente está evitando. Se ha ido la conexión, creo. Yo tenía otra pregunta que es un poco distinta, pero va a colación en hilo con lo que estáis comentando. Yo no sé si sabéis de algún estudio causal que se pueda desarrollar en este sentido, en ver cómo se recogen los datos y ver lo que puede afectar bueno, pues eso, al número de casos que tenemos, pues lo que estás comentando, por ejemplo, las diferencias que puede existir entre África o la inclusión de variables confusoras, como es en el caso que estás comentando de ver que hay relación entre la temperatura, hacer una especie de contraste para ver si eso es real o no. Esto es la pregunta del millón. En cuanto a la calidad de los datos, no es algo que se vaya a solucionar a corto plazo, sobre todo para la comparación entre países, y muy posiblemente este tema lleve años. Yo sé que la Organización Mundial de la Salud y el ECDC están recogiendo datos, pero ahora mismo ellos están utilizando los datos que cuelgan en el abierto, son los datos que les envían los gobiernos a partir de una definición propia. Por ejemplo, si tú comparas los datos para España de los casos y fallecidos que cuelga el ECDC con los casos y fallecidos que cuelga el Carlos III, no son exactamente iguales. Y estamos en el mismo país, ya. Y estamos en el mismo. Y eso es porque las definiciones son distintas. Y tendrá que llegar un momento, supongo que cuando acabe la epidemia y la gente se libere de todo el trabajo preventivo y pasemos a analizar los datos con mayor detalle, que el primer paso que se tendrá que hacer será una depuración completa de todos estos datos para realizar comparaciones entre países que tengan una base en una misma definición, tanto para caso como para fallecimiento. ¿Sí? Luego quería comentar una pequeña cosa sobre la aplicación, porque he visto, bueno, solo destacar que lo habéis hecho todo en R, porque, bueno, al final PyData hacemos un poco promoción pues eso, de los lenguajes de programación como Python, R o Julia, en este caso, y solo preguntaros cuánta duración le vais a dar al proyecto, es decir, mientras haya flujo de datos, o si en algún momento, pues no sé. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo empecé un poco un proyecto personal de recoger los datos famosos del ministerio y ya con el cambio de criterio ya dije, mira, ya está, hasta aquí he llegado, no puedo más. Pues esto es la pregunta también no del millón, pero de los 100.000. A ver qué opina Cristian ahora, pero a ver, yo por mi parte es un poco lo que tú estás comentando. El proyecto tendrá vida mientras hayan datos. Tal y como está la situación actualmente, con este lío de datos que tenemos en España, pues yo le veo más recorrido a la aplicación global para comparar entre países que a la aplicación española. Bueno, no lo he comentado, pero si abrís la aplicación española, de momento, para los casos diagnosticados, hemos cortado la salida a 25 de mayo, me parece que era. Y para los fallecidos tenemos que hablar, no sé si a ver qué dice Cristian, esta semana o principios de la próxima para ver qué hacemos, porque estas series de ceros y unos, esta distribución binaria, que luego cuando la suman a lo largo de la semana le salen 90 fallecidos, a ver cómo la manejamos o si también cortamos la salida hasta el último día en el que hubo fechas fiables y como mínimo dejar la aplicación abierta para que la gente pueda consultar hasta que hayan datos fiables. No sé, Cristian, ¿qué opinas?
Sí, básicamente un poco la línea esta de que hemos congelado el aplicativo español por la poca fiabilidad de los datos y porque han roto la serie temporal. Y esto es un poco desmoralizador y pensar que estamos en el siglo XXI Ya. y parece que vayamos con Excel, ¿no? Sí, básicamente, sí. Y CSV y ya está, sí. y Es un bueno, poco horrible. yo creo que esto es una buena... de esta epidemia hay muchas lecciones, pero la de los sistemas de información es una importante para la siguiente, porque estos datos son lo que decía Aureli, que la pedagogía descriptiva te ayuda a planificar y buena información implica buena planificación. Entonces, malos datos es un muy mal negocio. Entonces, habrá que invertir en esto, en sistemas de información potentes y en sistemas de recogida bien planificados en todas las comunidades autónomas. Entonces, para el futuro de la aplicación, pues seguiremos con el global y ahora tenemos que reflexionar sobre los últimos cambios del ministerio, porque esta semana han recuperado la serie esta de PCRs positivos. Igual quedamos por ahí, pero de momento está congelada. Hasta que no tengamos muy claro la información que llega y hasta qué punto podemos seguir la serie que teníamos, la dejamos congelada. Me parece totalmente razonable. Yo de hecho ya he desistido, como os he dicho hace 2 semanas, ya dije hasta aquí he llegado, no, no voy a continuar. Pero bueno, yo estoy un poco solo. Pues por eso mismo os quería dar la enhorabuena porque me parece una aplicación súper completa y muy, muy buena. De hecho, la primera vez que la vi me quedé sorprendido y ahora que he visto la presentación que me ha encantado, porque ha sido muy didáctica y muy sencilla de seguir. Y creo que sirve para que la gente pueda entender un poco cómo se puede visualizar los datos epidemiológicos, porque, bueno, mucha gente, no me incluyo entre ellas porque tengo un poco de conocimientos del tema, pero sí que creo que se ha visto inundada por gráficas sin saber interpretarlas o saber cómo verlas. Entonces, no sé, desde ese punto de vista, si habéis visto un poco los periódicos, cómo han ido informando y qué errores han estado cometiendo con todo esto en este tiempo. Esto ya es a título personal, ¿eh? No hace falta pringar a ningún periódico y decir que son malos. No, a nivel, quizás el error más grande que han cometido la mayoría de medios es siempre comparar a través del recuento de casos sin utilizar tasas. Por ejemplo, una de las aplicaciones que utilizan la mayoría de medios de comunicación es la del Financial Times, que es un dashboard súper bonito, donde tú clicas sobre las curvas, o sea, tú tienes todas las curvas, no sé si lo has visto alguna vez, tienes todas las curvas del mundo en un gris pálido, entonces tú vas clicando y se te van iluminando. Pero bueno, está basado también en un recuento de casos, entonces esas comparaciones internacionales con casos sin ajustar por la población no tienen ningún sentido. Y el problema es que luego, claro, lo que tú comentabas, no solo depende de qué medio de comunicación, también depende de qué administración o de qué persona con más o menos oscuras intenciones quiera hacer este tipo de comparaciones, están totalmente sesgadas. Sí. Y luego la segunda, una cosa que también estuvimos discutiendo con Cristian y con Joan al principio, cuando empezamos con el proyecto, era si valía la pena incluir un mapa en el aplicativo. Pero es que mapas hay dashboards con mapas hay para dar y para vender a nivel nacional y también, sobre todo a nivel internacional. Y lo que nos resultaba más interesante era tener la comparación a través del tiempo más que a través del espacio, porque es la que te da la visión epidemiológica que antes comentaba Cristian, que luego permite tomar acciones efectivas o eficaces en salud pública. Sabiendo un mapa de lo que hay acumulado hasta ahora, pues sí, queda muy bonito para saber cómo va la epidemia, pero no te da ninguna información de la evolución. Incluso hay algunos de estos mapas que sí que es verdad que tienen la barrita y puedes mover hacia adelante y hacia atrás. Pero claro, ves la evolución en el mapa, no tienes una imagen directa de qué es lo que ha sucedido desde el inicio hasta el final. A mí lo que le ha pasado un poco a la prensa
es, bueno, la prensa en general, digamos, es un poco fóbica a los números o a la interpretación correcta de los números. Y estos titulares a golpe de counts, ¿no? De la mortalidad ha subido 20 muertos más hoy, 20 muertos menos mañana. Y ahí ha habido titulares un poco mareantes, ¿no? Y la población en general yo creo que era más desinformada que informada con estos saltos. Pero igual lo que les ha faltado es que, y como propuesta, que el Ministerio tuviera un dashboard como el nuestro o algo parecido. Es decir, información oficial fiable. En Cataluña la agencia de evaluación tiene un dashboard bastante potente, que algunos medios lo han utilizado, pero no muchos. En Barcelona, la Agencia de Salud Pública de Barcelona también tenía uno muy potente, desarrollado por un colega nuestro, Marc Marí, y otros colaboradores. El País Vasco también tenía una aplicación muy chula. Creo que en Valencia también había alguna. Es posible que haya más comunidades que tuvieran... Sí, aquí de hecho me sorprendió mucho, y lo digo con sorpresa positiva, que Castilla y León también tuviera una API con un dashboard y tal hecha. O sea, me sorprendió. Pero justamente los medios, no sé si han fiado siempre del informe oficial del Ministerio, pero no han usado estas aplicaciones. Yo he visto pocos medios reproduciendo gráficos muy chulos que habían estas aplicaciones oficiales que no eran ministeriales, eran de comunidades autónomas o de ayuntamientos. Y es una pena porque había información muy potente ahí. Pero bueno, todos tenemos que aprender al final. No, yo creo que los medios también han ido un poco vendidos, pobres. Sí, cierto. No hay que darles tanto. Pues yo creo que lo dejamos aquí, si os parece bien. Llevamos bastante ratillo, o sea que está genial. Os doy las gracias y bueno, dejamos ya PyData Salamanca por un tiempo, así que volveremos en septiembre. Esta era la última charla. Bueno, pues aquí os seguiremos. Muchas gracias de nuevo por la invitación y que os vaya bien el verano. Igualmente. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego, que vaya bien. Chao. Nada, pues